Hola compañeros, mi nombre es Jorge Leonardo Flores Reza, soy del equipo 4. Voy a explicarles el tema amplificador operacional. El amplificador operacional, como su nombre le indica, sirve para realizar varias operaciones. Pueden ser sumas, restas, comparaciones o negaciones, entre otras más. Aquí tengo representado el amplificador operacional de manera gráfica, donde estas dos entradas se les conoce como terminales diferenciales. B+, al que tengo representado como B+, es el terminal no diferencial, y al que tengo representado como B- es el terminal diferencial. Tenemos dos entradas y una salida. Vout se calcula con la ganancia de voltaje que se tiene al realizar la amplificación por la diferencia de los terminales diferenciales, B+, menos B-. Muy bien. Voy a representarles de manera gráfica o diseñar el circuito equivalente del amplificador operacional, donde tenemos las dos entradas, los dos terminales diferenciales, B+, B-. Entre ellos se cuenta con una resistencia. Aquí se cuenta con una fuente de voltaje, otra resistencia y por supuesto que aquí está Vout, voltaje de salida. Aquí es como si tuviéramos el triángulo. Ay, perdón. Hasta acá. Muy bien. ¿Para qué lo representamos? Aquí lo que queremos validar y recalcar es de que tenemos una impedancia aquí. Aquí tenemos esta impedancia que la vamos a representar como impedancia de entrada. Y aquí tenemos una impedancia de salida. Esta impedancia de entrada es demasiado grande. Por ende, aquí viaja muy poca corriente. Y esta impedancia de salida es muy baja. Muy bien. Estos serían como tal los datos o los datos reales del amplificador operacional. Para poder compararlos vamos a generar una pequeña tabla, donde en esta tabla vamos a ingresar, vamos a mostrar cuáles son los valores reales y cuál es el ideal. Muy bien. ¿De qué? Pues de la ganancia de voltaje del operador, del amplificador, disculpen. La impedancia de entrada es su impedancia de salida. Muy bien. ¿Cuál es el valor real de la ganancia de voltaje? Un amplificador operacional tiene demasiada ganancia de voltaje. Depende ya sea de la datos del datasheet, de la hoja de datos del amplificador operacional, pero oscilan entre los 20.000 a los 200.000, donde el valor ideal que se pretende tener para el amplificador operacional es que tienda esto a infinito. Muy bien. Su impedancia de entrada, ya les había comentado, la impedancia de entrada es muy alta. Esta oscila desde los 2 megaohms o más. Eso también, de manera ideal, para el amplificador operacional, lo que queremos es de que tienda a infinito. Y por último, el Zout, la impedancia de salida. Como habíamos comentado, esta impedancia es muy baja. Normalmente oscila en los 20 ohms o menos. El valor ideal que pretendemos tener es 0. Muy bien. Ahora voy a explicarles el amplificador operacional, pero en una aplicación como tal, un funcionamiento. Es el del lazo abierto. Muy bien, para poder explicarles, les voy a diseñar nuevamente el amplificador operacional. Tenemos las dos terminales de entrada. Como habíamos comentado, este terminal es la no diferencial y esta es la diferencial. Aquí tenemos el voltaje de salida, Vout. El lazo abierto, ¿qué quiere decir?
Para el amplificador operacional funcione, tenemos que ingresarle voltaje. Puede ser un voltaje simétrico que sea de, por ejemplo, 9 volts a menos 9 volts, o puede ser un asimétrico que aquí sea 5 volts y aquí sea 0 volts, es decir, que vaya a tierra. Lazo abierto se le puede conocer de otra manera, también podemos llamarlo comparador. ¿Por qué? Ahorita van a validar por qué. Cuando al voltaje, al terminal no diferencial se le añade un voltaje, en este caso podemos poner un ejemplo que sean 3 volts aquí, y aquí pongamos 2 volts, y aquí vamos a dejarlo igual, 5 volts, 0 volts. Cuando se tiene un amplificador operacional en lazo abierto, lo que se realiza aquí, el amplificador va a comparar estos dos valores que se tienen en el diferencial y en el no diferencial. Va a ser 3 volts, 2 volts. ¿Cuál es el mayor? Es 3 volts. Lo que va a realizar el amplificador operacional es un cortocircuito, como un cortocircuito. Va a cortocircuitar aquí. Es decir, el voltaje de salida será igual a los 5 volts. En caso contrario, por ejemplo, que aquí fueran los 5 volts, un ejemplo, y allá los 3 volts los dejamos igual, se compara 3 volts para 5 volts, es más grande el de abajo. Entonces ahora ya no va a haber cortocircuito acá. El cortocircuito, o como el cortocircuito va a ser aquí. Y es decir que no va a haber voltaje. El voltaje de salida van a ser 0 volts. Este es como el principal funcionamiento del amplificador operacional en lazo abierto. Es comparador de los terminales diferenciales de los voltajes que se ingresen. Pero si se dan cuenta, el voltaje que va a salir no va a ser el de los terminales diferenciales. Es el voltaje que se esté ingresando al operador funcional como tal. Podemos generarlo con otro ejemplo. Podemos poner que aquí sean 9 volts. Que prácticamente el operador operacional, discúlpeme, puede aceptar cualquier voltaje. Obviamente también validando en la hoja de datos si no se excede del voltaje. Me parece que son como 30 volts. Entonces podemos poner 9 volts aquí. Aquí menos 9 volts. O podemos poner si queremos, sí, menos 9 volts para que sea simétrico. Aquí podemos poner aquí 3 volts. Y acá 8 volts, ¿no? ¿Cuál es mayor? Mayor es el de arriba. Va a haber cortocircuito aquí. ¿Qué es lo que va a salir? No van a ser 0 volts, van a salir 9 volts. Muy bien. Caso contrario, si se invierten 8 volts, 3 volts, ya no va a ser el cortocircuito aquí. Cortocircuito va a ser acá. ¿Cuál va a ser el voltaje de salida? Menos 9 volts. Muy bien. Continuamos con el funcionamiento del lazo abierto en el amplificador operacional. Ya les había comentado que funciona como un comparador, pero vamos a generar un ejemplo más. Con este ejemplo creo que va a quedar más concreto en cómo funciona el amplificador operacional. Vamos a diseñarlo. Tenemos las dos entradas, el terminal no diferencial y el diferencial. Con nuestra salida va a ser como en el ejemplo pasado, 9 volts le estamos ingresando 9 volts al operador, al amplificador operacional. Va a ser simétrico, 9 volts contra 9 volts, menos 9 volts. Pero ahora en el terminal no diferencial le vamos a añadir 2.51 volts y al voltaje diferencial 2.5 volts. ¿Ustedes creerían si el amplificador operacional puede comparar estos dos valores, ya que son muy cercanos? 0.01 volts es la diferencia de ellos. El amplificador operacional lo que va a realizar es ese 0.01 volts que tiene como diferencia entre estos dos terminales, lo va a amplificar, va a hacerlo demasiado grande. Ya como habíamos comentado, la ganancia de voltaje que se tiene en el amplificador operacional es muy grande. Eso quiere decir que ese 0.01 volts va a crecer demasiado y se van a comparar.
Al compararse se va a dar cuenta el amplificador operacional que el voltaje de la terminal no diferencial es el más alto y va a generar el cortocircuito aquí, y lo que se va a tener en el voltaje de salida van a ser los 9 volts. Bueno, compañeros, continuamos con el amplificador operacional funcionalidad lazo abierto como comparador, pero va a ser un ejemplo un poco diferente. El diseño básicamente es el mismo, el terminal no diferencial, terminal diferencial, nuestro amplificador, nuestro voltaje de salida, ¿correcto? La diferencia radica en el terminal no diferencial. No vamos a añadirle como tal un voltaje normal, un voltaje directo. Vamos a agregarle una señal senoidal que vaya de los 5 volts a los menos 5 volts. Esto va a ser para el terminal no diferencial. Para el terminal diferencial vamos a agregarle 2.5 volts. Al amplificador operacional vamos a ingresarle unos 5 volts contra 0 volts. Es decir, a tierra. Vamos a aterrizarlo a tierra. ¿Qué es lo que nos va a dar como señal de salida? Muy bien. Lo que nos va a brindar, si se dan cuenta, también es una señal. Pero, ¿cómo va a ser esta señal? Cuando estemos en este punto vamos a tener 0 volts y se va a comparar contra 2.5 volts que están en el terminal diferencial. Obvio, el terminal diferencial va a ser el ganador. Entonces aquí se va a realizar el cortocircuito y lo que nos va a brindar como salida en voltaje de salida son 0 volts. Quiere decir que cuando tengamos 0 volts en el voltaje de terminal, en el no diferencial, en el terminal no diferencial, aquí en el voltaje de salida, en la señal vamos a tener también 0 volts. Si se dan cuenta, conforme vaya aumentando la señal hasta llegar a los mayor a 2.5 volts, es cuando va a generarse un cambio. Quiere decir que aquí vamos a continuar en 0 volts. ¿Hasta qué? Hasta, por ejemplo, que la señal lleguemos a un 2.51 volts, que sería como por aquí, un ejemplo. Sería como por aquí, ¿no? Cuando lleguemos a 2.51 volts, cortocircuito ya no se va a realizar aquí, se va a realizar arriba. Y lo que nos va a dar son 5 volts como voltaje de salida. Esto va a llegar a 5 volts. Y esto va a continuar de los 2.51 hasta el menor a 2.5 de la señal, que va a realizarse como por ahí. Entonces esto va a continuar, va a continuar, va a continuar, hasta que lleguemos nuevamente de esta señal hasta los menos 5 volts. Del menor a 2.5 volts positivos para abajo va a cambiar el cortocircuito. Entonces esto va a decrementar nuevamente y va a continuar. Lo que podemos validar en este ejemplo es de que estamos añadiendo una señal analógica y con el amplificador operacional nos está cambiando una señal cuadrada. ¿Qué es lo que podemos validar? Señal analógica y esta es una señal digital. Estos 5 volts lo podemos representar como un 1 lógico y aquí estaríamos, perdón, aquí no es hasta los menos 5 volts, aquí es 0 volts, disculpen. Y esto podríamos representarlo como un 0 lógico. Bueno, compañeros, con esto ya finalizamos el tema. Espero me hayan comprendido, espero me haya sabido explicar y gracias por su atención. Que tengan excelente semestre.